Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga abundantemente. Les hablo desde la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Cali. Son 72 años que nuestra iglesia está cumpliendo el día de hoy. Es una bendición, es una gratitud inmensa a nuestro Dios de poder estar aquí, poder contar todas las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestra congregación durante 72 años. Tenemos hermanos que por generaciones nos han acompañado, sus familias han estado con nosotros desde la fundación de nuestra iglesia. Tenemos sus nietos, sus bisnietos con nosotros y eso es una gran bendición para la Primera Iglesia Bautista de Cali. Las escuelas dominicales tuvieron su origen desde la Reforma Protestante. Cuando en Estados Unidos llegaron los primeros colonos evangélicos, fundaron las iglesias y formaron las primeras escuelas para enseñarle a las personas que estaban alrededor a leer y a escribir. No tanto las escrituras, era un trabajo humanitario para hacer que las personas pudieran acceder al evangelio. Primero había que enseñarles a leer y a escribir para que ellos mismos pudieran acceder a la palabra del Señor. Obviamente, posiblemente también después de eso se les enseñaba todas las escrituras y se hacía el discipulado. Pasó el tiempo, se formaron las universidades. Es más, las escuelas dominicales fueron el preámbulo para que la ley en Estados Unidos, después de que existieran 50 familias en un poblado, era obligatorio que contrataran a una mujer que les enseñara a los niños a leer y a escribir. Imagínense, ese fue el preámbulo de que la educación formal empezara a existir en este mundo. Damos gracias a Dios por eso, porque el propósito de enseñar las escrituras, que datan desde la antigüedad, desde los judíos y aún antes, todas las culturas han tenido su propósito de enseñar a sus ciudadanos. Pero particularmente los creyentes, los que creemos en el Dios Todopoderoso, venimos desde los judíos con las instituciones que ellos formaron, las sinagogas, las escuelas de maestros, de profetas, todos ellos, sus propios discípulos, ya cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Él enseñó las escrituras, les enseñó a todos los que estaban alrededor de él. El Señor dejó una comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿sí? Hacer discípulos en todo el mundo, enseñarle las escrituras. Es una gran comisión de hace 2000 años. Y hace 72 años que fue fundada la primera iglesia bautista de Cali, nosotros también hemos procurado cumplir esa gran comisión. Damos gracias a Dios por la vida de las familias que han aportado en la enseñanza de las escrituras en nuestra congregación, ¿sí? Familias que sus padres, abuelos, nietos, hijos, hoy en día siguen enseñando las escrituras. Familias que pusieron de sus dones, sus talentos, aunque dispusieron recursos económicos para ser parte del liderazgo que iba a enseñarle a las nuevas generaciones las escrituras. Son 72 años que han pasado y podemos dar fe en el Señor, que al haber enseñado las escrituras a nuestros hijos, ha tenido el mejor de los resultados, ¿sí? Si enseñaremos a nuestros hijos siempre desde el principio, desde su juventud, cuando sean adultos, ellos no se separarán de los caminos del Señor. Miren, tenemos en nuestra congregación varias generaciones y están allí fieles con sus familias, con sus hijos, con sus nietos. Tenemos bisnietos, tenemos hermanos ancianos hermosos que están en nuestra congregación. Y en su juventud fueron líderes, enseñaban, predicaban el evangelio y se preocupaban por formar otros discípulos. Hace 72 años se fundó la iglesia. Hace 72 años procuramos enseñar el evangelio y formar y traer discípulos para que ellos también enseñen en otro lugar. Gracias a esta enseñanza y formación y el espíritu misionero, nuestra iglesia fundó más de 20 iglesias en nuestra ciudad y otras por fuera del departamento. Damos gracias a Dios porque el hecho de enseñar las escrituras ha restaurado familias, vidas, personas, hombres, mujeres y niños. Han sido impactados por el evangelio. El poder del Señor se ha extendido a través de la predicación de la palabra. Desde que se fundó la iglesia siempre teníamos el propósito de tener un edificio educacional y así se construyó gracias a la Misión Bautista del Sur de Estados Unidos. Se construyó el edificio para que también sirviera para la educación formal del vecindario.
Muchas personas se inscribieron, se matricularon y hoy en día subsiste el colegio de la primera iglesia bautista de Cali. Damos gracias a Dios por eso. Miren, el Señor ha sido bueno. La escuela bíblica dominical existe y existirá la primera iglesia bautista de Cali, porque es la comisión que el Señor nos ha dejado, la tarea que con mucho orgullo y mucha bendición hacemos. Damos gracias a Dios por cada uno de los maestros de escuela dominical. Damos gracias a Dios por los pastores que siempre han estado en nuestra congregación, desde los misioneros, desde Hugo Ruiz Roca y su esposa, desde el pastor Ramón Medina Ibáñez y doña Amparo de Medina, también nuestro pastor Nelson Beltrán y su esposa Gloria. Y hoy en día que tenemos al pastor Richard y su amada esposa Claudia. Todos han sido de gran bendición en 72 años, enseñando el Evangelio, predicando la palabra del Señor. Y vive el Señor, que mientras tengamos vida, mientras el Señor nos tenga aquí, la primera iglesia bautista de Cali seguirá predicando y enseñando el Evangelio. Hace mucho tiempo, 72 años, hombres, mujeres y niños han dedicado sus dones y talentos para enseñar la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todas las familias, por todos los pastores que han pasado por nuestra iglesia, los que se han formado y han salido, los que nos han enseñado muchas cosas de la doctrina bíblica. Damos gracias a Dios por nuestros pastores de hoy en día, el pastor de jóvenes, nuestro pastor Carlos Andrés Arango. Enseñarle a las nuevas generaciones es un gran desafío y nuestro pastor lo está haciendo. Nuestra pastora María Elena Chacón, que creció en nuestra congregación, se formó como una líder espiritual y hoy en día es nuestra pastora. Es la pastora y es la directora de las damas. Le enseña a las mujeres y también trabaja en el área social. Damos gracias a Dios por sus vidas y sus familias. Damos gracias a Dios porque enseñar las escrituras nos ha traído bendición. Y como les decía, son 72 años enseñando la palabra de Dios. La gran comisión que nos dio el Señor, hemos procurado y nos hemos esforzado por cumplirla, por enseñarla, extenderla y sobre todo, hacer discípulos. Y pedimos al Señor que sigan siendo otros 72 años en los cuales la primera iglesia bautista y la escuela bíblica dominical seguirá enseñando la palabra del Señor para impactar al mundo, para impactar las nuevas generaciones y sobre todo para que ellos sean las nuevas generaciones que van a traer otras personas a los pies del Señor. Que van a ser esos otros líderes, esos nuevos jóvenes, esos otros adultos, otras mujeres, todos ellos, a través de sus grupos naturales, que van a seguir enseñando el Evangelio. Damos gracias a Dios y le pedimos a usted que nos ve en este momento, que siga orando por su iglesia, que siga orando por la primera iglesia bautista de Cali, en estos 72 años, que sean otros 72 años, predicando el Evangelio y haciendo discípulos para el reino del Señor. Muchas gracias y que el Señor nos continúe bendiciendo.